Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén muy bien. En el día de hoy seguimos en nuestro estudio de 2 Corintios y hoy vamos a estar viendo el capítulo 2 desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Hoy estaremos hablando acerca de una misión, un trabajo inmerecido que no somos dignos, pero que el Señor nos ha dejado a nosotros y que Pablo acá lo viene a expresar como un trabajo que realmente recibe gloria y honra para Dios. Entonces, si vamos a la palabra de Dios, vamos a leer desde el versículo 14. Pablo empieza estos versículos agradeciendo a Dios. Así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Lo primero que vemos acá es que Pablo agradece a Dios y agradece de tal manera que lo expresa en el sentido que nos has hecho sus cautivos. Esto lo podemos expresar de que nos ha hecho suyos, de que nos ha hecho su posesión preciada. Pero también ahora vemos una comparación dentro de los desfiles romanos que ellos podían llegar a vivir cada vez que salían a batalla. Cada vez que ellos salían a conquistar ciudades, terrenos, cuando ellos volvían, pues tenían grandes desfiles de victoria. Y una de las cosas que encontramos en la historia es que estos ejércitos romanos volvían victoriosos y traían tanto los prisioneros que iban a ser liberados como los que iban a ser cautivos y muertos, ¿cierto? De una manera más directa. Pero había un gozo y había una victoria. Y acá Pablo, parte de la expresión que está usando, nos lleva a entender de que con Cristo somos victoriosos y que realmente Él siempre nos lleva en el triunfo del desfile victorioso de Cristo. La victoria que Cristo tuvo sobre el pecado, sobre la muerte y la muerte que nos dio a nosotros vida eterna. Esa victoriosa obra en la cual nosotros podemos ahora acercarnos al Padre. Pero Pablo no se queda allí. Dice que ahora Él nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Pablo dice que Él nos usa. Y acá es algo muy importante. Al final vamos a ver una pequeña exhortación que Pablo hace acerca de la predicación o la manera como se debe dar el mensaje, o aquellos que lo dan de una manera que no es conforme al propósito de Dios. Pero algo que nosotros debemos tener claro es que Él nos usa, somos instrumentos. Y si usted puede ver cualquier instrumento, el mejor, el más lindo o el más feo, o el menos inservible o el más servible, pero el instrumento, si no tiene un buen tocador, ¿cierto? O un buen músico, pues el instrumento no va a sonar como debería, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, cuando nosotros entendemos que somos usados por el Señor para tocar la nota que Él quiere tocar a través de nuestras vidas y hacer conforme a su voluntad, pues realmente nos sentimos usados. Y esa es la palabra, usados para la gloria de Dios. Nuestras vidas son instrumentos para la gloria de Dios. Y esto es algo de lo cual Pablo también lo viene a comparar o lo viene a poner en palabras de un perfume fragante. Fragante, hacemos tendencia o hacemos alusión a un olor que es grato, que usted le hace traer gozo, que usted se alegra, que usted trae emociones positivas en su vida. Y cuando vemos esto, pues entendemos de que este mensaje se difunde cuando Dios nos usa para llevarlo por todos lados para que haya gozo, y el gozo se halla en que hay salvación y vida eterna conforme al mensaje que se da. Si seguimos leyendo, versículo 15 dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden.
Entonces, nuestras vidas que han sido cautivas por el mensaje, por el evangelio, nosotros, dice que nuestras vidas suben a la presencia de Dios como un olor grato. Es decir, Dios se agrada de nosotros, de aquellos que hemos creído y que difundimos el mensaje, pero que esta fragancia se percibe de una manera diferente por aquellos que también están salvos, como también aquellos que se pierden. Para los que se pierden, versículo 16, somos un espantoso olor de muerte y condenación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que aquellos que han rechazado el mensaje rechazan directamente al Señor Jesús y de esta manera reciben condenación directa, ¿cierto? Eso lo vemos en Juan 3, 17 y 18. Entonces, acá Pablo nos viene a mostrar esto en términos de un olor de muerte y condenación, un olor feo, un olor que no agrada, un olor que causa repudio, ¿cierto? Y esto concuerda con las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesús, de que nosotros seríamos ovejas en medio de lobos, que nosotros a causa de Él sufriríamos persecución y realmente eso es lo que muchas veces podemos ver, ese repudio de aquellos que rechazan al Señor Jesús. Dice, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida, un perfume que da vida. Un olor grato que realmente lleva a entender cuál es el propósito y cuál es el alcance de este mensaje, el cual Dios nos usa para traer un olor grato, para que sean muchos más los que puedan llevar este mensaje a otros más. Y dice, ¿y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Y Pablo acá coloca una cuestión, ¿cierto? Algo tan digno de ser llamado un olor fragante, algo que trae vida a otras personas o específicamente a aquellos que reciben el mensaje, que lo aceptan y son salvos, ¿cierto? ¿Quién es digno de tal tarea tan asombrosa dejada al hombre o el hombre que se deja usar por Dios, ¿cierto? ¿Quién es la persona adecuada? Y acá Pablo hace un planteamiento. La exhortación, la cual hacía mención un poco antes. Versículo 17. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Empiezo por la última parte de este versículo, ¿cierto? Pablo acá dice que él predica con sinceridad y con la autoridad de Cristo. Esa autoridad que ha sido dada no solo de una manera directa, sino también a través de la palabra de Dios y de las preciosas escrituras, pero con un temor santo. Cuando él dice sabiendo que Dios nos observa, lo que Pablo acá está haciendo referencia es al temor de Dios, de entender que este mensaje representa a Dios y que realmente cuando nosotros hablamos de parte de Dios tenemos que hablar de parte de las Escrituras. Y la palabra de Dios es muy explícita a que nosotros escudriñemos, estudiemos la palabra de Dios para entender qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros, quiere de nosotros y Dios cuál ha sido su plan con nosotros. Pero esto lo referimos, ¿cierto?, a el temor de Dios, entender que Dios es soberano, que Dios está sobre mí, que Dios es mi todo, que solo Dios merece la gloria y demás cosas. Entender que soy yo simplemente uno más en la creación que a través de Cristo Jesús me ha permitido estar en una relación correcta con Él de Padre e Hijo, y esto me ha llevado también a tener salvación y vida eterna a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, ¿cierto? Y esta debería ser la manera en la que se debería predicar, ¿cierto? Como lo decía al principio, entendiendo que somos usados por Dios. Pero ese ser usados por Dios nos tiene que llevar a ser temerosos de que estamos sirviendo a Dios, de que Dios está sirviendo en nuestras vidas para llegar a otros. Pero acá dice, no somos como los charlatanes que predican para provecho personal, con convicciones erróneas, queriendo tal vez obtener la fama, el dinero
o tal vez objetivos personales, pero no la gloria de Dios. Y esto es algo lo cual nosotros siempre tenemos que procurar, que la predicación de la palabra se haga conforme a lo que las Escrituras dicen, conforme a una teología sana. Pueden haber diferentes aspectos doctrinales, teológicos, pero aunque sea, nosotros deberíamos estar en el entendimiento, en nuestro crecimiento espiritual, de saber y reconocer cuáles son las doctrinas o las enseñanzas primarias, fundamentales, las que deben cimentar nuestra fe, aquellas que la Biblia es muy clara, específica, que representan la voluntad de Dios. Y esto es un llamado de atención en el cual, ¿cierto?, nosotros tenemos una gran tarea, y es de escudriñar la palabra. Pero no solo escudriñarla, aprender teología, es decir, aprender a ver aquellos temas que se refieren desde Génesis hasta Apocalipsis y que traen una gran implicación al ser humano. Entonces, Pablo, ¿cierto?, acá dice, nosotros no somos charlatanes. Nosotros predicamos la palabra con sinceridad y autoridad de Cristo. Y esto es lo que nosotros debemos hacer cada día. Todo este párrafo, este pasaje hace referencia a predicar la palabra, a saber que es un privilegio inmerecido, que Dios lo toma con una fragancia, algo grato, algo que realmente agrada a su nombre, y que Él nos usa cuando tenemos la relación correcta y cuando tenemos la visión correcta de lo que significa predicar su palabra, ¿cierto? Y bueno, el último punto, ¿cierto? Entender de que aquellos que lo reciben, pues también van a recibir y van a sentir o oler como un oler fragante este mensaje. Pero aquellos que lo rechazan lo van a tomar como un olor de repudio, un olor de muerte, de condenación. Y esto es lo que más explícitamente la palabra de Dios nos expone en la salvación, ¿cierto? Entonces, el día de hoy, mi invitación es a que prediquemos la palabra, permitamos que el Señor use nuestras vidas y también escudriñemos, conozcamos, leamos, adentrémonos en las Escrituras para saber y reconocer quién es un charlatán y quién realmente predica con autoridad y con sinceridad y temor del Señor. Así que este es nuestro tema del día de hoy. Familia, que tengan un excelente día, que el día de mañana tengamos tiempos de amor, coinonía, pero sobre todo de enriquecimiento de la palabra. Permitir que el Espíritu Santo siga haciendo su proceso de restauración, de santificación en nuestras vidas, permitiendo que Él nos lleve cada día el conocimiento de su palabra. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga, espero que tengas un excelente viernes y que el día de mañana sea de gran bendición para tu día, el servicio en la ciudad donde te encuentres. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.